Así que, Padre Celestial, háblanos a través de tu sierva Jamie, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Adelante, mi hermana. Amén. Qué bendición. ¿Me logra escuchar? Sí, mi hermana. ¿Me logra escuchar? Sí. Amén. Estaba, pues, bueno. El Señor les bendiga. Les saludo desde acá de cabina del canal Espíritu Santo y Fuego. Acá le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Y la verdad, pues para mí es un privilegio estar en esta mañana y poder saludar a cada uno por nombre. Y pues yo le preguntaba al Señor y le decía al Señor, ¿qué palabra, pues por misericordia el Señor nos permite predicar, verdad? Quisiera llevarlos a la palabra del Señor allá en el libro de Romanos, su capítulo 8, versículo 28. La palabra del Señor nos dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. La palabra del Señor dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que, saben, amados hermanos, muchas veces nos preguntamos o pasamos por diferentes situaciones en esta vida. Hay momentos en los cuales pues sentimos que ya no podemos. Hay momentos en los cuales sentimos que todo está, que cada vez van las cosas de mal en peor. ¿Sabe? Hace mucho tiempo atrás yo le preguntaba al Señor porque llegaba un momento muy difícil a mi vida. Y venía la palabra del Señor que dice allá cuando Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos hemos escuchado que hay un Dios que sana? ¿Cuántos hemos escuchado que hay un Dios que restaura, que cambia? ¿Sabe? Muchas veces yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué las personas toman la decisión de quitarse la vida? ¿Por qué las personas toman una decisión tan drástica? Porque he escuchado casos donde personas que de verdad toman una decisión tan drástica. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué esas personas toman una decisión tan difícil? Pero sabe que cuando estuve en el momento, en el proceso, en el desierto, que durante estos años de vida yo le digo al Señor, nunca había sentido un dolor tan grande en mi corazón. Ya hace más de 3 años el Señor me permitió pasar por un proceso muy difícil en el cual el Señor me decía: Jamie, yo te voy a llevar al desierto y te voy a enseñar lo que es el perdón y voy a trabajar en tu vida. Pero sabe, mis amados hermanos, que la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento del proceso nosotros no entendemos y le hacemos muchas preguntas al Señor. Le hacemos muchas preguntas a Dios, y quizás en este momento hay personas que están escuchando y se preguntarán: Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué a mí si yo te sirvo? Pero sabe que cada uno de nosotros tenemos que ser vituperados. Dice la palabra que vamos a ser probados como el oro fino, para ver si realmente nosotros amamos al Señor con el corazón, para ver si realmente nuestra fe está fundamentada en el Señor. Porque es fácil decirle: Señor, yo te amo, cuando todo está bien. Es fácil decirle: Señor, yo te amo, te sirvo, cuando todo está bien. Pero cuando viene el proceso a nuestra vida, cuando viene la dificultad a nuestra vida, ahí es donde nosotros realmente tenemos que demostrar el amor al Señor. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Es fácil decirle: Señor, yo te amo, cuando todo está bien. Sabe que en el proceso el Señor me ha enseñado a darle mi mejor adoración a Dios, a servirle con el corazón, porque Él es nuestra fortaleza. Yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué esas personas toman esa decisión? Hasta que yo estuve, porque nadie entiende el dolor de otra persona, la situación de otra persona, hasta que no somos procesados. El Señor en el proceso nos viene a moldear y nos hace sensibles para poder entender el sufrimiento de otra persona, para poder entender y ser, mis amados hermanos, más, porque muchas veces somos como jueces, señalamos, juzgamos, criticamos.
pero no sabemos el sufrimiento de las demás personas. Y yo le decía al Señor, ¿por qué las personas toman esa decisión de quitarse la vida? Hasta que el Señor me empezó a hablar y el Señor me decía, prepárate, Jamie, prepárate, porque algo fuerte viene a tu vida, viene una traición para tu vida. Y sabe, en ese momento cuando el Señor me empezó a hablar y me mostró a través de un sueño que el Señor me llevaba al desierto, y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Empecé a tener sueños que moría y me llamaban y decían, sierva, yo la soñé que usted había muerto. Pero sabe, yo entendí que el Señor me estaba preparando y me estaba hablando no de una muerte física, sino de una muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos espiritualmente? Y entonces yo decía, Señor, prepárame, ayúdame. Me metí en oración, en ayuno, y empecé a clamarle al Señor. Y sabe que si nosotros no le buscamos al Señor, porque la fortaleza del cristiano está a través de la oración. La fortaleza del cristiano está a través de la oración. Si en usted no hay oración, ¿cómo va a vencer la tentación? Y en el proceso yo aprendí que las personas que toman una decisión tan drástica es porque a ellos les hace falta el Espíritu Santo. Sabe que la ventaja que usted y yo tenemos es tener al Espíritu Santo en nuestra vida, al Consolador, al Dios Todopoderoso, que cuando sentimos que todo se ha terminado, que todo se ha acabado, pero vamos a los pies del Señor, le pedimos al Señor, clamamos al Señor, el Señor nos escucha, el Señor nos fortalece, porque aún en medio del desierto el Señor está con nosotros, porque aún en medio de ese proceso que usted está atravesando, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo para fortalecerlo. Pero es necesario que aprendamos a confiar en Dios, es necesario que nos conectemos a la fuente que es el Señor, porque sabemos que el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero en el nombre de Jesús está vencido. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Las puertas se me cerraron, vino una enfermedad a mi vida y no entendía a los doctores. Fui a visitar doctores y los doctores no hallaban qué era lo que estaba pasando con mi vida. Y los doctores me decían, no hay una solución para esa enfermedad, solo va a ser tratada. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? Ya, mi amado hermano, yo no podía ni caminar, porque, sabe, yo llegué a un punto donde yo no podía ni cocinar, no podía tocar nada, tenía que usar guantes. Me aislaron de las personas. Me dijo el doctor, tiene que aislarse porque puede contagiar a los demás. Y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y ya no puedo. Yo llegué al extremo de no poder bañarme, yo llegué al extremo de no poder tocar alimentos. Me aislaron de las personas, me aislé. Yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo lo que está pasando. Y le decía al Señor, aunque yo no entienda, aquí estoy. Aunque no entienda, Señor, aquí estoy. Se me empezaron a cerrar las puertas y yo decía al Señor, ¿qué pasa? Yo no podía caminar, yo no podía salir. Y gracias a Dios porque Él conoce nuestra capacidad, y gracias a mis padres que me apoyaron. Y sabe, yo llegué al extremo de no poderme bañar y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? Tenía que mi madre ayudarme, tenía que cocinarme porque yo no podía tocar alimentos. Hasta que un día me recuerdo arrodillada en mi habitación, caí y le dije, Señor, si he pecado contra ti, es mejor que me quites la vida. Ya no puedo seguir de esta manera, ya no puedo, era tanto mi sufrimiento. Yo no podía dormir, yo no podía estar tranquila, me sentía desesperada. Y yo le dije al Señor y me recuerdo, Señor, si esto es por pecado, Señor, perdóname y quítame la vida, le decía al Señor. Pero sabe, mi amado hermano, yo le dije en ese momento al Señor, Señor, si aún sirvo en tu obra, por favor, sáname. Ya no quiero estar de esta manera. Y aún recuerdo esas palabras que yo le decía al Señor en esa habitación. Y el Señor, por su infinita misericordia, hizo la obra en mi vida.
Y el Señor, por su infinita misericordia, me hizo la obra en mi vida. Las puertas se me cerraron, yo tenía una programación, se me fue quitada. Y yo le decía al Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? No entiendo. Pero en una de esas muchas madrugadas yo le decía al Señor, Señor, aquí estoy. Y era lo único que podía decir. Señor, aquí estoy aunque yo no entienda. Señor, aquí estoy aunque yo no comprenda. Señor, aquí estoy. Y sabe, mi amado hermano, hasta aquí he visto la gloria de Dios. Cuando sentía que ya no podía más, cuando sentía que todo se había terminado, llegué al punto de decirle al Señor, ya no quiero vivir. Señor, ya no quiero vivir, le decía al Señor, Señor, ayúdame, ya no puedo. Sentí que mi mundo se había destruido. Sentí, mi amado hermano, que ya no podía más. Muchos decían, es porque ha pecado. Muchos decían, ella le falló a Dios. Muchos me criticaron, muchos me señalaron. Pero saben que lo que ellos decían no me importaba. Si no me importaba no morir espiritualmente. Y le decía al Señor, no dejes que muera espiritualmente. Yo le decía al Señor, Señor, no dejes que muera espiritualmente. Ayúdame, Señor. En ese momento sentía que todo se había terminado. En ese momento sentía que ya no podía más. Sentí un gran dolor en mi corazón. Cuando me dieron la espalda, cuando la persona en quien menos esperaba esa traición me abandonó, me traicionó, yo le decía al Señor, ayúdame, ya no puedo. Y el Señor decía, Jamie, así como mi pueblo pasó al otro lado, así tú vas a pasar. Hoy quiero decirle a usted que está visualizando, que aunque sientas que todo se está terminando, que aunque sientas que ese problema ya no tiene solución, que ya no puedes, aunque sientas que ya no tienes fuerza, solamente confía en el Señor. Solamente espera en el Señor, porque el Señor te dará esa respuesta, porque el Señor va a cumplir el propósito en tu vida, porque el Señor va a cumplir esa promesa que te ha dado, porque el Señor hará esa obra en tu vida. Decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo decirle que tengo a un Dios que cambia, puedo decirle que tengo a un Dios que sana, porque el Señor me ha sanado. Puedo decirle que tengo a un Dios que restaura, porque Dios me ha restaurado. Cuando todos decían que ya no iba a levantarme, el Señor me dijo, Jamie, yo voy a devolverte cada cosa que se te fue quitada. Yo voy a usarte una vez más, yo voy a levantarte una vez más. Y hasta hoy el Señor ha cumplido su promesa en mi vida. Porque es en el desierto donde aprendemos a confiar en Dios. Porque es en el desierto donde aprendemos a tener nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, a poner nuestra mirada solamente en el Señor. Porque sabe que el hombre, la mujer falla, la mujer puede fallarte, el esposo puede fallarte, el hermano puede fallarte, yo puedo fallar. El único que no falla es el Señor. El único que puede ayudarte ahí donde sientes que ya no puedes más, ahí donde crees que es imposible, es Jehová de los ejércitos. Él puede hacer la obra en tu vida, Él puede hacer la obra en tu familia, Él puede darte esa sanidad, aunque el doctor te haya dicho que no tienes solución, que quizás ya no hay sanidad para ti. El Señor tiene la respuesta. El Señor puede obrar. Tenemos a un Dios poderoso, pero dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer, tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que saber a quién le servimos. Cuando nosotros aprendamos a saber que le servimos a un Dios poderoso, vamos a ser más que vencedores. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros hacemos más grande el problema. Muchas veces hacemos más grande el problema que al poder de Dios.
Por eso es necesario que usted y yo nos conectemos a la fuente que es el Señor. Es necesario que estudiemos su palabra, porque al estudiar la palabra de Dios podemos ver cómo aquellos profetas, aquellos siervos que habla la Biblia, que hicieron milagros a través del poder de Dios, pero ellos fueron vituperados, fueron procesados. Pero ahora muchas veces no queremos ni siquiera que nos critiquen, que nos señalen. Es necesario que aprendamos a estudiar su palabra para conocer el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Si usted en esta mañana está en este lugar porque quiere una palabra de parte de Dios, porque sabe que cuando pasamos procesos anhelamos que el Señor nos hable a través de una profecía, anhelamos que el Señor mande a su siervo a orar por nosotros y que nos dé una palabra, pero no hay mejor profecía que la palabra de Dios. No hay mejor profecía que cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios. El Espíritu Santo llega, nos ministra. He aprendido que cuando me siento desanimada, me siento triste, no ir al hermano, no ir a la hermana, sino ir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ahí el Señor me restaura, porque ahí el Señor me abraza, porque ahí el Señor me fortalece, porque ahí una vez más el Señor renueva mis fuerzas. Pero es necesario que nos conectemos a la fuente que es el Señor. No importa el problema que estés atravesando, no importa la dificultad, si la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque tú no entiendas el porqué de esa situación, aunque tú no entiendas el proceso en tu vida, aunque tú no entiendas el proceso en tu matrimonio, aunque tú no entiendas el proceso en tu salud, sigue firme, sigue esperando, porque cada promesa que el Señor te ha dado, el Señor la va a cumplir, porque cada palabra que el Señor te ha dado tiene fecha de cumplimiento. Solo espera un poco más. No dejes que la duda turbe tu mente, tu corazón. No dejes que la duda turbe tu mente, hermano y hermana, porque qué imposible hay para Dios. Para Dios todo es posible. Y Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu familia. Dios quiere obrar en ti. Pero es necesario que aprendas a confiar en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa cuánto tiempo estés esperando el milagro. No importa cuánto tiempo hayas estado clamando al Señor. El Señor en esta mañana puede darte el milagro. El Señor en esta mañana puede darte esa respuesta. El Señor en esta mañana, si a Él desea, puede sanarte en esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Solamente sigue esperando, porque los planes del Señor son perfectos para nuestra vida. Porque los planes del Señor son perfectos para nuestra vida. El proceso que viene a nuestra vida no es para que salgamos corriendo, no. En el proceso el Señor nos moldea. En el proceso el Señor viene a formar nuestro carácter. En el proceso el Señor viene, mi amado hermano, a alimentar nuestra fe, porque ahí es donde aprendemos a depender de Dios. Y esto es algo muy importante. El Señor decía: Jamie, vas a aprender a depender de mí. Y sabe, mi amado hermano, hasta aquí puedo decirle, el Señor ha sido fiel a su promesa. El Señor ha sido grande. Puede dejarte el hombre, puede darte la espalda a la mujer, pero si Dios está contigo, la victoria es segura. Si la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ahora yo lo entiendo y le digo: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en el proceso ahí estuviste conmigo, porque en el desierto tú nunca me dejaste y hasta aquí sigues siendo fiel conmigo y no me arrepiento de nada. Yo le digo: Señor, gracias por el proceso. Y aún en el desierto yo le decía con lágrimas: Señor, gracias.
gracias por lo que estoy pasando. Solo no dejes que retroceda, solo no dejes que desista. No permitas, Señor, que yo retroceda. No permitas, Señor, que yo me aleje de tu presencia, le decía el Señor. No fueron una, ni dos, ni tres, fueron muchas madrugadas en las cuales yo no podía hablar con el Señor, solo me arrodillaba y le decía: Señor, aquí estoy aunque no entienda. Señor, aquí estoy aunque no entienda. Era lo único que podía decirle al Señor, y mi alma se derramaba delante del Señor, y mi alma se derramaba delante de la presencia de Dios. Es maravilloso decirle: Señor, gracias. Es maravilloso servirle al Señor, adorarle al Señor en medio del proceso, en medio de la dificultad, aunque no entendamos, porque ahí es donde le damos la mejor adoración al Señor. Porque es ahí donde le damos nuestra mejor adoración. En el desierto he aprendido a conocer el poder de Dios. En el desierto el Señor ha forjado mi carácter. En el desierto el Señor ha cambiado, me ha moldeado, porque muchas veces hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro corazón. Y en el desierto es ahí donde el Señor me ha enseñado a perdonar. Me ha tocado servirle a personas que me lastimaron. Me ha tocado bendecir a personas que me dieron la espalda. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido grande en mi vida. Tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra intimidad con Dios. Yo siempre he dicho que no soy responsable de las actitudes de los demás, pero sí soy responsable de lo que dejo entrar en mi corazón. Porque si su corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, el Espíritu Santo no puede morar en su corazón. No le podemos dar la libertad al Señor cuando nuestro corazón está lleno de odio, cuando nuestro corazón está lleno de rencor. No podemos darle esa libertad al Espíritu Santo. Porque sabe, mi amado hermano, en ese momento cuando me dieron la espalda, cuando se me fue arrebatado lo que yo más quería, y mi corazón se empezó a llenar de rencor, de resentimiento. Y fue ahí donde el Señor me dijo que me iba a enseñar a perdonar. Y hasta aquí he obedecido la voz de Dios. No se detenga, no importa lo que usted esté atravesando. No deje que el enemigo gane ventaja. No deje que el enemigo gane ventaja en esa situación que ha venido para que el Señor forje su vida, para que el Señor obre en su vida. Porque a través de la enfermedad el Señor va a obrar y usted va a ser un testimonio vivo. Usted va a poder decir: Señor, yo tengo a un Dios que sana porque me sanó. Usted va a poder decir: el Señor restaura porque el Señor me restauró. Usted podrá decir: el Señor tiene poder porque vemos la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios le ha dado una promesa, si Dios le ha dicho que lo va a hacer, Él va a cumplir esa palabra. Solamente no detengas el propósito de Dios en tu vida. Solamente no te detengas, no calles. Habla con Él. Exprésale a Él cómo te sientes. Dile a Él cómo estás en esta mañana. Somos humanos, tenemos sentimientos, sentimos. Llega la debilidad a nuestra vida, pero a través de la oración el Señor nos hace libres. A través de conectarnos con el poder de Dios, el Señor nos ministra.
Recordemos aquellos 3 varones que fueron echados al horno de fuego. Y dice que ya no eran 3, sino 4 los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aún en el desierto, Él va a estar contigo. Aún en esa dificultad que estás atravesando, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está tu consolador, porque has dicho, me has dejado sola, solo. Si Dios ha estado contigo, si Dios no te ha dejado sola, si Dios no te ha dejado solo. Así como estuvo con aquellos 3 varones en ese desierto, en ese horno de fuego, así está contigo, aunque no lo veas. Aunque veas todo lo contrario, permanece fiel porque el Señor está contigo. Tu fortaleza no viene del hombre, tu fortaleza no viene de la mujer, tu fortaleza viene de lo alto. Le servimos al gran yo soy, al Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara al otro lado. Le servimos al Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara al otro lado. Así tú y yo vamos a pasar. Vamos a pasar al otro lado porque Dios está con nosotros. Si su palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces dudamos el poder de Dios. Muchas veces dudamos del poder de Dios cuando estamos en el proceso, cuando estamos en la dificultad. Pero Dios es grande y misericordioso. Y no nos va a venir sobre una tentación que nosotros no podamos soportar. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra capacidad y aún en el desierto Él nos capacita. El desierto que estás atravesando no es para que tú mueras en ese desierto. Ese desierto es para que vea la gloria de Dios. Ese desierto es para que aquellos que aún no han creído en el poder de Dios, a través de tu testimonio puedan creer, a través de las grandezas del Señor puedan creer que Dios tiene poder para cambiar, para restaurar, para libertar. Porque el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Los que hemos cambiado somos nosotros. Los que nos hemos alejado somos nosotros, porque el Señor es el mismo. Porque el Señor es grande. Y lo que estás atravesando es para que tú veas la gloria de Dios. Y para que otros a través de tu testimonio puedan creer en el poder de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Que lo que Dios pide es obediencia. Ya no sacrificios. La obediencia es muy importante en nuestra vida espiritual. Si usted y yo no aprendemos a obedecer la palabra de Dios, vamos a un fracaso espiritual. Tenemos que aprender a servirle a Dios con todo el corazón y no de apariencias. Tenemos que aprender a estar firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, para cuando venga la tormenta azotar nuestra barca, no tan fácil seamos derribados. No tan fácil el enemigo venga a destruirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cimentados en la roca que es nuestro Señor. Todos somos procesados en esta vida. Todos somos pasados por el desierto en esta vida. Pero tenemos la esperanza que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos esa fortaleza y esa es la diferencia de nosotros los cristianos como de aquellos que aún no han conocido al Señor. Porque ellos no tienen a quien acudir, a quien decirle: me siento triste, me siento mal, me siento sin fuerza, ya no puedo más. No hay quien les dé esa fortaleza, porque aún no han conocido el poder de Dios. Pero esa es nuestra ventaja, que ya conocemos al Espíritu Santo y sabemos cuando nos sentimos tristes, desanimados, cuando sentimos que ya no tenemos fuerza, sabemos a quién acudir.
Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. ¿Cuántas veces en esa habitación el Espíritu Santo llegó a fortalecer mi vida? No vayas al vecino, porque ellos pueden escucharte, pero después pueden criticar, señalarte, y de nada te va a servir. Ve a los pies de Cristo. Enciérrate en tu habitación, habla con Él, dile: Señor, ya no puedo, Señor, dame fuerza, Señor, ayúdame. Y sentirá la presencia de Dios. Muchas veces no podía ni hablar y solo ponía una alabanza, escuchaba una alabanza y el Espíritu Santo ministraba mi vida. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo puede sanarte. El Señor es grande. La palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso es cierto. Yo puedo comprobarlo y le digo: Señor, gracias. Porque sabe, mi amado hermano, en una de las muchas madrugadas, yo le decía al Señor: yo espero en ti, yo espero en ti, yo espero en ti, sigo esperando en Dios. Y ahí el Señor me permitió grabar esa alabanza que dice: yo espero en ti, aunque yo no lo entienda. Ahí el Señor me permitió escribir esa alabanza: yo espero en ti, aunque yo no comprenda. Porque aunque no entendamos el proceso, porque aunque no entendamos el porqué de la situación, sigue esperando, sigue clamando, sigue buscando, sigue sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él tiene el control, porque Él tiene el control. Y en Él nada está perdido. Deja que Dios cumpla el propósito en tu vida. Deja que Dios cumpla los planes que tiene para ti. Muchas veces el Señor tiene que sacudir nuestra vida para poder darnos cuenta que no estábamos caminando en los planes del Señor. Tenemos que saber agradar el corazón de Dios. Tenemos que aprender a entender su voluntad. Aunque yo no entienda el porqué de la situación, tengo que seguir ahí sirviendo, orando, clamando, porque Dios es fiel. Porque Dios es grande. Él tiene la respuesta a tu vida. Él tiene esa respuesta a tu vida. Pero debemos aprender a buscarle al Señor. Debemos aprender a deleitarnos en su presencia. Abrir nuestros labios aún en medio del desierto. Aún en medio de la dificultad debemos aprender que Dios tiene el control. No te desanimes. No desistas. No dejes el ministerio, no dejes el talento, no dejes lo que Dios te ha dado, no lo entierres a causa del problema, a causa de la dificultad. No entierres lo que Dios te ha dado, porque un día vas a tener que darle cuentas de lo que Dios te ha dado. Veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Cada promesa que el Señor nos da tiene fecha de cumplimiento. El desierto no es para que muramos. El desierto es para seguir avanzando, para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios en nuestra vida, para poder testificar y ser testigos que tenemos a un Dios grande,
a un Dios poderoso, que tenemos a un Dios que para Él nada es imposible. Su palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero nos dice: clama a mí, orar sin cesar. Pero muchas veces nos alejamos de Dios lastimosamente cuando vemos que el Señor no nos responde, pasa el tiempo. Nos alejamos de Él porque decimos que no nos escucha. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos la voluntad de Dios. El Señor es grande. Recordemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor me permitió escribir esta alabanza: yo espero en ti. En medio de este proceso, el Señor me permitió escribir el tema gracias, Señor, a través del proceso, donde yo creí que todo se había terminado, donde yo le dije: Señor, ya no voy a predicar tu palabra, desde hoy me encierro. El Señor me decía: no vas a morir, saldrás de esto. Y hasta aquí el Señor ha cumplido cada promesa que Él me ha dado. Hasta aquí he visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque no entendía el por qué, porque aunque no entendía por qué el proceso, por qué esa situación a mi vida, yo le decía: Señor, te he servido desde niña, Señor, ¿qué está pasando? Te he dado mi tiempo. Pero a pesar de eso no desistí. Seguí clamando, seguí buscando y le decía: aunque no entienda, aquí estoy. Aunque no entienda, aquí estoy. El Señor es grande. El Señor es fiel. Y el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Él quiere darte esa respuesta. Pero es necesario que no desistas, que clames, que busques. Porque Dios tiene poder para cambiar esa situación. Pero aprende a confiar en Dios. Aprende a creer en Dios. Y aprende a conocer a quién le sirves. Es necesario que aprendamos a conocer. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. A través de mi intimidad con Él. A través de la oración. Quisiera que pudiéramos escuchar este tema: yo espero en ti. No sé si me lo permite. Vamos a poner ese tema: yo espero en ti. Me dicen si se logra escuchar. Adelante, mi hermana. ¿Sí se escucha bien? En el momento de aflicción, en el momento del dolor, mi corazón se afligió, mi corazón se turbó. En medio del dolor, y aunque yo no lo entienda, seguiré esperando en ti, Señor. Aquí estoy, aunque yo no lo entienda. Y aquí estoy, aunque yo no comprenda.
aunque yo no lo entienda, seguiré esperando en ti, Señor. Aquí estoy, aunque yo no lo entienda. Y aquí estoy, aunque yo no comprenda. Yo espero en ti. Oh Dios mío, dame fuerza. Yo sé que estás aquí y tú me salvarás. Amén. Aleluya. ¿Me escucha? Sí. El tema Yo espero en ti, que el Señor me permitió a través de ese proceso. Por eso pues